hermanos, seguimos entonces con nuestra serie que estamos estudiando los miércoles por la tarde, titulada Fundamentos de la Fe. Fundamentos de la Fe, y pues hemos estado considerando varios temas relacionados a la fe y temas como la existencia de Dios. Vimos 6 lecciones acerca de la existencia de Dios, el cual equivale a 1 mes y medio. También vimos la inspiración de las Escrituras, vimos varias lecciones también en cuanto a ello, el cristiano y la oración, y luego introducción a lo que es la serie que estamos considerando. Así que la semana pasada iniciamos lo que es la iglesia verdadera, así que en esta ocasión pues vamos a considerar la lección número 2 del tema de la iglesia verdadera. La semana pasada hablábamos acerca de por qué es importante estudiar acerca de la iglesia, y cada uno de ustedes pues me dieron varias razones de por qué es importante considerar este tema de suma importancia. Entonces, y una de las cosas que observamos es en cuanto a lo que es la confusión que existe hoy en día en muchas personas en cuanto a la iglesia verdadera. Algunos enseñan que la iglesia no es importante, que Cristo es importante, la iglesia no lo es. Otros piensan que la iglesia es simplemente una denominación. También están equivocados tales personas que así enseñan. Entonces, basado en ello, es entonces importante que consideremos este tema nosotros, los cristianos, uno para fortalecer nuestra fe, nuestra convicción, pero también para que podamos enseñar e instruir a otros en lo que es la doctrina correcta sobre el tema de la iglesia verdadera. Así que esto es lo que vamos a estar considerando en esta ocasión. Y una vez más, esta es la lección número 2, y vamos a hablar un poquito acerca de la condición presente en la cual nos encontramos. Y según todos estos signos que ustedes ven acá representan una religión que está en el mundo. Así que cuando consideramos esto, hermanos, el récord que tenemos o las estadísticas pueden variar un poco, pero dice que existen aproximadamente 1500 religiones organizadas en el mundo. 1500 religiones organizadas en el mundo. Así que todo esto, vamos, representa confusión. La gente ahora lamentablemente ya no sabe qué creer. ¿Por qué? Porque unos dicen una cosa y otros dicen otra. Entonces la gente necesita ser ayudada para poder entender cuál es una vez más la iglesia verdadera. Otra verdad que también alarma o nos pone a pensar es lo siguiente. Se han registrado aproximadamente 35,000 denominaciones en el mundo. Denominaciones como Testigos de Jehová, Pentecosteses, Bautistas, Presbiterianos, Metodistas, en fin, 35,000 denominaciones alrededor del mundo. Ahora, una vez más, todo esto confunde a la gente, y a la gente pues no hay ni que creer. Están bien confundidos. Pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es lo que dice 1 Corintios 14, 33. Anota lo que dice 1 Corintios 14, 33. Dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es un Dios de confusión. Así que con Dios no hay contradicción, no hay confusión,
no hay distracción, no hay nada de eso. Dios nos ha enseñado exactamente por medio de su palabra qué es lo que debemos de creer y enseñar. Así que, como mencionaba la semana pasada, la Biblia dice en Juan 10:9, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Entonces, también dice Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y nota lo que dice ahí? Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué indica estos dos pasajes? Aparte también de 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Estos pasajes enseñan que hay solamente una puerta para la salvación. Ahora, Satanás se las ha ingeniado para crear varias puertas. Es más, 35,000 puertas ha creado Satanás. Entonces, la gente mira la puerta número 3 y pues, hey, hablan de Dios, no hay problema, vámonos por ahí. Y luego la puerta número 30,000, ahí usan la Reina Valera 60, creen en Jesús, vámonos para allá. Y entonces, y así, ¿verdad? Las diferentes puertas tienen un poco de Biblia, ¿verdad? Pues esparcido en esa falsa doctrina, y la gente una vez más mira ahí, ¿verdad? Eso, y luego se va por ahí. Lo que la gente necesita entender es que el hecho que tales personas utilicen la Reina Valera 60 o la Biblia de las Américas no quiere decir que están enseñando la verdad, no quiere decir que estén practicando la verdad. Por ejemplo, cuando he estudiado con las personas acerca del Evangelio, las personas dicen, es que mi pastor me da versículos de la Biblia y los leemos, entonces me da Biblia en cuanto a ello. Cuando me salen con ese argumento, entonces yo les presento algo muy importante, y esto es la historia de la tentación de Jesús. ¿Se acuerdan? En Mateo capítulo 4, ¿quién fue que tentó a Jesús en Mateo 4? Satanás. ¿Qué fue lo que hizo Satanás para tentar a Jesús? Satanás, hermanos, si analizamos ahí en Mateo 4, del 1 al 11, podemos ver claramente que Satanás utilizó Biblia. Satanás citó Salmo 91:11 para hacer caer a Jesús. Entonces, vemos claramente, hermanos, que el hecho de que alguien le cite Biblia no significa que le está diciendo la verdad. Satanás citó el texto tal y como está ahí. Sin embargo, la aplicación que Satanás le dio al texto era incorrecta. Así que, y lo mismo está haciendo la gente hoy en día con la salvación. Usted le pregunta, ¿qué tienen que hacer para ser salvos? ¿Y qué le dicen ellos? Solo creen en Jesús. Le dicen ellos, es más, toca el radio ahí donde estás, repite una oración y tú ya eres salvo. Y usted le pregunta, ¿dónde dice la Biblia eso? Juan 3:16, le dicen ellos. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ahí no dice para que todo aquel que se bautice, sino más bien para que todo aquel que en Él cree. Por consiguiente, dicen estas personas, lo único que tienes que hacer es, una vez más, creer en Jesús. Ahora, le citan Juan 3:16 tal y como está ahí, pero la aplicación que le dan a Juan 3:16 está torcida, está adulterada. ¿Por qué? Porque están enseñando salvación por fe solamente. La Biblia nunca enseña salvación por fe solamente. Entonces, el enemigo, hermano Satanás, se ha encargado de
una vez más, confundir a la gente en cuanto a la religión, en cuanto a la palabra de Dios, y por eso los tiene, ¿verdad?, donde los tiene. En 2 Corintios 4:5, nota lo que dice ahí. 2 Corintios 4, versículo 4. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? El Dios de este siglo cega el entendimiento de las personas para que no crean al evangelio de Cristo. ¿Cómo lo hace? Confundiendo a la gente con lo que es la religión y torciendo la palabra de nuestro Dios. Así que una confusión, una tristeza pues muy grande aquí en la confusión. Ahora observemos 3 conceptos erróneos en cuanto a que están en la mente de algunas personas en cuanto a la iglesia. Primer concepto: muchos piensan que la iglesia es el edificio. ¿Okay? Muchos piensan que la iglesia es el edificio. Hermanos, la iglesia no es el edificio. Entonces, es muy importante que limpiemos nuestro vocabulario. ¿Qué es lo que dicen a veces algunos hermanos? Esta semana me tocó limpiar la iglesia. Y haciendo referencia al edificio, me tocó hacer la limpieza en la iglesia. Es cierto, de vez en cuando necesitamos hacer limpieza en la iglesia con la disciplina bíblica, pero a eso no se refieren los hermanos. Se refieren a hacer el aseo en el edificio. Hermanos, el edificio no es la iglesia. Habla por teléfono el hermano con la hermana y le dice: te espero ahí en la iglesia. ¿Okay? Ahí te espero en la iglesia. Y luego le pregunta: ¿cuál es la dirección de la iglesia? ¿Qué es lo que decimos? 3939 de la calle Merriman, en Plano, Texas, 75074. Hermanos, la iglesia no tiene dirección. ¿Okay? El lugar de reunión donde se reúne la iglesia, entonces tiene dirección. También decimos, ¿verdad? Pues, ¿a dónde vas? No, pues voy para la iglesia. Nosotros somos la iglesia, no vamos a la iglesia, ¿ok? Entonces, muy importante que limpiemos esa clase de vocabulario de nosotros. La iglesia no es el edificio, sino más bien los que están dentro del edificio, ¿ok? Así que ese concepto hay que quitarlo de nuestra mente, no debe estar ahí. Siguiente. Muchos piensan que la iglesia no es importante. Dicen, no, la iglesia no es importante. Les comentaba de este predicador de la iglesia de Cristo, quien le dice al orador invitado: hermano, predique de Cristo, no predique de la iglesia. Hermanos, dice la Biblia, Colosenses y Efesios son 2 cartas que se parecen bastante. Ahora, Colosenses enfatiza la iglesia como la cabeza, enfatiza, hemos dicho, la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Y Efesios lo que hace es enfatizar la iglesia como el cuerpo de Cristo. Colosenses, la cabeza; Efesios, el cuerpo. Así que podemos notar que si enfatizamos, si queremos predicar a Cristo pero no la iglesia, hermanos, eso simplemente no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no podemos predicar a un Cristo sin cabeza, o mejor dicho, sin cuerpo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nota lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 22. Mientras me tomo este cafecito.
las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién enseña ese pasaje? ¿La iglesia es qué? El cuerpo de Cristo. Así que si la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces decir no prediques de la iglesia es decir no prediques del cuerpo. Y simplemente nomás no. La iglesia es la esposa de Cristo. Entonces decir no prediques de la iglesia es decir no prediques de la esposa de Cristo. En el 23 dice, hermano, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo reúne en todo. Correcto. Ahora, ¿qué haría, por ejemplo, el hermano Galileo, si va a un lugar, un parque, el cine o qué sé yo, donde van a entrar a cierto lugar? Y luego el hermano de repente llega con Saraí a la puerta. Y luego en la puerta le dicen, nomás usted puede entrar, ella no puede entrar. ¿Cómo se va a sentir el hermano? Ok, espérame. ¿Qué va a hacer el hermano? Pues no se va a sentir a gusto, ¿verdad? ¿Cómo que? ¿Por qué no puede entrar mi esposa? Ella es mi esposa, ¿no? Aunque sea tu esposa no puede entrar. El hermano va a decir, bueno, yo tampoco entro. Tal vez, a lo mejor, ¿verdad? Así que se va a sentir mal porque, una vez más, no permite que su esposa entre. ¿Cómo creen que se siente Cristo cuando alguien dice no prediques de la iglesia? Predica de Cristo. Están menospreciando la iglesia del Señor. ¿Por qué es importante la iglesia? ¿Por qué es importante la iglesia? Porque es el cuerpo. Es el cuerpo de Cristo. ¿Qué más? Es más, ¿es la iglesia importante para Cristo? Oh, sí, claro, porque fue el costo de la venida de Jesucristo. Dice la Biblia que se despojó, ¿verdad?, de toda su gloria. Okay. ¿Qué dice Hechos 20:28? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice Hechos 20:28? La compró con su propia sangre. ¿Okay? Cristo murió por la iglesia. Y luego de repente viene un predicador mal informado, ignorante en la palabra de Dios. Y luego dice, no prediques a Cristo, no prediques a la iglesia, sino predica de Cristo. Hermanos, tal comentario, declaración simplemente revela o manifiesta la ignorancia que está en estos predicadores que lamentablemente pues están en la iglesia del Señor enseñando el error. Estaba una tarjeta, hermanos, de un predicador aquí en el área, cerquita de acá, no muy lejos. No voy a decir su nombre por cuestión de seguridad nacional, pero este predicador decía en su tarjeta, mi iglesia es su iglesia. ¿Okay? Mi iglesia es su iglesia. ¿Qué hay de malo con eso? Aparte de todo, ¿verdad? ¿Qué hay de malo con eso? Las dos cosas. ¿Por qué? Porque no es de él y tampoco del otro, es lo de Cristo. Correcto. ¿A quién le pertenece la iglesia? La última vez que revisé Mateo 16:18, en mi Biblia decía, edificaré mi iglesia, dijo Cristo. La última vez que revisé Romanos 16:16, Pablo todavía decía ahí, nos saludan todas las iglesias de Cristo, no de ese predicador que tenía así. Y hay predicadores que agarran su tarjeta, hermanos, y comienzan a pensar qué ponerle ahí a esa tarjeta, ¿verdad? Y yo creo que no usan la cabeza para pensar, pero bueno, este predicador dice que él tiene la mente abierta, o sea, nosotros la tenemos cerrada y ellos la tienen abierta, y la tienen tan abierta que el cerebro se les ha salido, y por eso no razonan correctamente en cuanto a lo que la palabra de Dios enseña, ¿verdad? Hermanos, la iglesia es importante, estuvo en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Y luego viene aquí una persona y me dice,
que no es importante la iglesia, me dicen por ahí, dígame no, nomás no, ¿verdad? Siguiente, así que pues, ¿qué tenemos que hacer con esta clase de pensamiento? ¿Está ahí? Desecharlo, desecharlo. Ok, otros piensan que la iglesia es una denominación. La iglesia de Cristo es una denominación como los bautistas, testigos de Jehová, mormones, adventistas del séptimo día, pentecosteses y católicos. Una vez más, no estamos atacando estas denominaciones, pero la iglesia no es una denominación como ellos. La iglesia es distintiva en naturaleza. Ninguna de estas denominaciones estuvo en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. En Hechos capítulo 2, ¿se acuerdan lo que pasó ahí? Hechos capítulo 2. Dice el versículo 36: sepa pues ciertísimamente de toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos, sed bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2, 36 al 41. Ahora, el verso 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Note esa parte muy importante. Añadía cada día, ¿a dónde? A la iglesia, los que habían de ser salvos, o al número de ellos, como está en el texto griego. La palabra eclesía no aparece en Hechos 2:47. Dice ahí en griego al número de ellos, que obviamente es la iglesia del Señor. Ahora, pero añadía cada día a la iglesia. La pregunta es: ¿cuál de estas? ¿Fueron añadidos a los adventistas del séptimo día? ¿Fueron añadidos a los católicos? ¿A mormones? ¿A dónde fueron añadidas esas como 3,000 personas? A la iglesia. Ahora, si usted pudiera regresar el tiempo hasta Hechos capítulo 2, y usted está al lado de la pila donde estaban saliendo los recién convertidos, y usted se para ahí y comienza a ver a uno y sale otro y sale otro y sale otro, y luego se espera hasta que llega el número 1000. Usted lo detiene a esa persona y le pregunta: oiga, ¿a dónde fue? ¿A cuál iglesia fue añadido usted? ¿Cuál de estas le hubieran dicho a ellos? Ninguna, no existía. Ninguna de ellas. Es más, si usted le hubiera preguntado: óigame, ¿a cuál denominación fue añadido usted? Le hubieran dicho: a ver, repregúntelo otra vez. La pregunta otra vez. Sí, ¿a cuál denominación fue añadido? ¿A cuál abominación fue añadido? Hermanos, no habían bautistas en aquel tiempo, ¿ok? No habían adventistas del séptimo día, no habían pentecosteses, no habían católicos, no habían metodistas, no habían presbiterianos, no habían luteranos, no habían nada de ellos en aquel tiempo, ¿ok? Ninguno de ellos lo puede encontrar usted en la Biblia, ninguno de ellos. Entonces, ¿a dónde fueron añadidos? Ahora, muchos de ellos ni siquiera creen en el bautismo como esencial para la salvación. Ni siquiera creen en ello. Entonces, ¿a dónde fueron añadidos? Y la respuesta es simple: fueron añadidos al cuerpo de Cristo. Como dice Hechos 2:47, a la iglesia. Y el texto enseña que la iglesia es que el
el cuerpo de Cristo. Así que la iglesia, hermanos, no es una denominación, porque Cristo con sangre compró su redención. Los hombres siguen las doctrinas, ¿verdad?, mandamientos de hombres, mientras que la iglesia sigue la doctrina de Cristo, no de hombres, ¿verdad? Así que, ¿qué vamos a hacer con esta declaración de que la iglesia es una denominación? Lo mismo hicimos con la otra, ¿verdad? Simplemente esto no cuenta, vamos a desecharlo, ¿verdad? Vamos a desecharlo y luego lo vamos a poner en mute también, ¿verdad? el teléfono, ¿verdad? Ok, siguiente. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros, los hombres, obviamente nosotros no tenemos ningún problema con ello? ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos la iglesia verdadera. De los que estamos aquí, ya todos hemos sido bautizados correctamente, espero, ¿verdad? Porque me ha tocado bautizar a personas que pensaron que lo hicieron correctamente, pero cuando luego lo realizaron, le hacen, no lo hicieron correcto. Entonces, ya todos sabemos a dónde fuimos añadidos. Si usted está aquí y no sabe dónde fue añadido, entonces me gustaría estudiar con usted la palabra. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos saber cuál es la iglesia verdadera? Y este es un punto de suma importancia. ¿Por qué? Una vez más, porque la gente está, ya establecimos y dejamos en claro que la confusión está en todas partes. ¿Ven? La confusión está en todas partes. La gente no sabe a dónde ir, no sabe cuál es la iglesia verdadera, y mucho menos, si no estudian la Biblia, nunca van a saber cuál es la iglesia verdadera. Entonces, es muy importante que nosotros les ayudemos a ellos a entender cuál es esa iglesia de la cual leemos en las páginas del Nuevo Testamento. La semana pasada hacía una pregunta en la clase y decía, si todas las religiones se enfocaran solamente en lo que la Biblia dice y todos siguieran solamente la Biblia, ¿cuántas religiones serían? Una sola religión. Entonces, pero lamentablemente no hay una sola religión. Hay varias que están en existencia. Entonces, básicamente necesitamos, ¿verdad? Pues, como mencionaba, cada uno de nosotros necesitamos explicarle a la gente por medio de la palabra de Dios cuál es la iglesia verdadera y ayudarle a la gente a entender que podemos saber cuál es la iglesia verdadera. Podemos entender nuevamente, ¿verdad?, cuál es. Nota lo que dijo el Papa hace unos pocos años. Dijo esto: el Vaticano publicó un documento en el que precisó que las denominaciones cristianas fuera del catolicismo no son iglesias de Cristo en el verdadero sentido de la palabra. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir el Papa con eso? Que hay iglesia de Cristo también. ¿Qué quiere decir el Papa con eso? No lo que dice aquí, esa parte de acá. Las denominaciones cristianas fuera del catolicismo no son iglesias de Cristo. ¿Cómo? La iglesia católica también es denominación. Que no está dentro de ellos, que no están dentro. Diciendo que la iglesia de ellos no es una Yo denominación. entiendo que lo que están diciendo más bien es que solamente ellos son los verdaderos. Aquí la palabra clave no es esta: fuera del catolicismo. Ajá. ¿Qué es? Si no están en el catolicismo, no son iglesias de Cristo.
si están en el catolicismo, si están arraigadas con nosotros, entonces sí lo son. Entonces, básicamente está diciendo, nomás nosotros somos los meros meros. A los demás que no están así con nosotros, no son iglesias de Cristo en el verdadero sentido de la palabra. Lo que no veo es ninguna parte de la Biblia donde pueda apoyarse con eso que estoy diciendo. A eso es como interesante, hermano, porque normalmente el 99.9% de las veces no hay Biblia para respaldar lo que están diciendo. Pero la iglesia Nunca dan del Señor, Biblia ellos para nada. pero la iglesia del Señor, eso es lo bonito de la iglesia del Señor. Y cuando nosotros hablamos como dice 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos, hermanos, damos libro, capítulo y versículo. ¿Qué es lo que dan ellos? Eso. No, pues que en 1589 le sacan un libro. Y no que en 1800 le sacan otro libro. No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y usted estudia con ellos y luego usted está dándoles Biblia. Y luego llegan al punto en el cual se ponen de pie y azotan la Biblia en la mesa y dicen, pura Biblia. Y pues, ¿qué más quiere que le demos? Solamente con la palabra de Dios. A eso podemos hacer referencia. Luego dice, según el corresponsal de la BBC en Roma, David Wiley, el documento establece en términos generales que Cristo solo constituyó una iglesia. ¿Está correcto esto? Sí, claro. Ese pedacito sí. Ahí está 100% bíblico. ¿Okay? En la tierra, y esa subsiste en la católica, gobernada por el sucesor del apóstol Pedro, es decir, el Papa. Hermanos, la primera parte de acá está bien, nomás una iglesia, pero luego de acá, esa iglesia es la iglesia católica. Hermanos, simplemente ese no puede ser el caso. Ahora, gobernada por el sucesor del apóstol Pedro, el Papa. La próxima semana vamos a hablar y comentarla en cuanto a esto. El tiempo ya se nos está yendo, no solamente el tiempo, sino también la voz. Así que vamos a comentar acerca de esto del sucesor del apóstol Pedro, que básicamente no es el Papa ni nada de eso. Y vamos a mencionarla desde el punto de vista bíblico en cuanto a esto que está aquí y que no está en armonía con la palabra de nuestro Dios. Tampoco fue gobernada por el apóstol Pedro. Exactamente. Así que hay bastante cosas que no están buenas con esta declaración y normalmente lo vamos a ver desde el punto de vista bíblico. Y vamos a hablar un poquito acerca de los argumentos que utilizan para decir, para establecer que Pedro fue el primer papa. Vamos a tocar también esos puntos, ¿verdad? Acá. Así que déjame le apago acá y la próxima semana, la próxima ocasión vamos a continuar. ¿Más mucho de botón rojito? Hasta que paren los números.